Argentina amaneció el martes con la esperanza del cambio. En medio de ovaciones y una multitudinaria marcha, Alberto Fernández se convirtió en el 54º presidente del país. El peronista asumió su cargo ante la Asamblea Legislativa, recibiendo la banda y el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri. Saludos desde Teherán. ¿Cuál es el desafío mayor que enfrenta el nuevo presidente de Argentina? Eso preguntamos en el sondeo de esta semana y, como es habitual, esperamos su opinión para revisarla en la recta final de recuento. Pero también, en esta edición, otras noticias destacadas. Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron finalmente un acuerdo comercial para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Myanmar se enfrentó a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por la brutal represión que ejerció contra la minoría musulmana rohingya. Dibujada sobre las paredes de una remota cueva en Indonesia, oculta en medio de bosques tropicales, una serie de pinturas rupestres está permitiendo a los científicos redefinir la prehistoria del arte. Comencemos con los detalles de las informaciones anunciadas. Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron finalmente un acuerdo comercial para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, anunció desde la Ciudad de México que las negociaciones para modificar el preacuerdo alcanzado en el otoño de 2018 entre los tres gobiernos norteamericanos habían concluido en un nuevo pacto comercial. Lo que se firma hoy es el acuerdo de los gobiernos y falta que haya la ratificación de los congresos. El acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, TEMEC, se elaboró hace más de un año, pero los demócratas que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistieron en realizar cambios importantes en la aplicación laboral y ambiental antes de someterlo a votación. Las intensas negociaciones durante la semana pasada entre los demócratas, la administración Trump y México produjeron normas más estrictas sobre los derechos laborales destinadas a reducir su ventaja de bajos salarios, incluida la verificación del cumplimiento laboral a nivel de fábrica por parte de expertos independientes. No hay duda, por supuesto, de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el Telecán, pero en términos de nuestros empleos es infinitamente mejor de lo que inicialmente propuso la administración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una renegociación del Telecán en su primer año de mandato, con la intención de cumplir su promesa de campaña de 2016 de reemplazar lo que él ha calificado como el peor trato de todos. Los líderes canadienses y mexicanos aceptaron de mala gana unirse a las negociaciones con su mayor socio comercial para actualizar los reglamentos que regían el comercio en América del Norte desde 1994. Myanmar se enfrentó a partir del martes a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por la brutal represión que ejerció contra la minoría musulmana rohingya. La acusación es dura: genocidio contra una minoría étnica y religiosa, ya que son musulmanes en un país principalmente budista. Gambia presentó la denuncia en representación de los 57 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Todo lo que Gambia pide es que vosotros digáis a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, que detenga estos actos de barbaridad y brutalidad que han conmocionado y siguen conmocionando nuestra conciencia colectiva, que detenga este genocidio de su propia gente. La acusación se basa en un informe elaborado por una misión investigadora de la ONU que en agosto de 2018 concluyó que las operaciones del ejército birmano se habían realizado con intención genocida. La propia líder de facto de Myanmar y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, lidera la defensa de su país ante el tribunal. Cada día de inacción significa que más personas son asesinadas, más mujeres quedan asoladas y más niños son quemados vivos. ¿Por qué delito? Solo porque nacieron diferentes, nacieron de una raza diferente y de una religión diferente de aquellos que los matan y violan. Y para esto, honorables jueces han tenido que pagar el precio más alto, el genocidio. Alrededor de 740.000 rohingya fueron obligados a huir a la vecina Bangladesh después de una sangrienta represión por parte del ejército de Myanmar en agosto de 2017. Los refugiados o aquellos que han sido víctimas de la brutalidad de los militares birmanos ahora reclaman justicia. Ellos torturaron a nuestras madres e hijas, quemaron nuestras casas. También me violaron y por eso me di cuenta de que Myanmar enfrenta un juicio por eso. Estoy agradecida a Dios porque el juicio se celebre. Le ruego a Alá
porque mataron a nuestra gente, quemaron a nuestros hijos, los masacraron y nos torturaron, y como tal esperamos obtener un juicio justo. Exigimos justicia por los asesinatos y violaciones que cometieron los militares de Myanmar contra nosotros. Torturaron a los musulmanes. Queremos que todo el mundo sepa que queremos justicia. Gambia propuso medidas de emergencia para evitar mayores daños a la minoría más perseguida del mundo, aunque el juicio podría prolongarse durante años. Myanmar se enfrenta a una serie de desafíos legales sobre el destino de los Rohingya, incluida una investigación de la Corte Penal Internacional, un tribunal separado de crímenes de guerra en La Haya y una demanda en Argentina. Sigamos juntos repasando lo más destacado de la agenda informativa de Hispan TV. Mira recuento y ya verás las noticias. La ONU advirtió esta semana sobre el aumento del riesgo de sufrir mayores crisis sociales e inestabilidad política en América Latina y el Caribe por la desigualdad. En un informe sobre el derecho humano, la ONU reconoce la lucha contra la pobreza en la última década en Latinoamérica, pero recalca que es la segunda región más desigual del mundo, detrás de África subsahariana. Asimismo, hace referencia a las protestas desatadas en los últimos meses en países como Chile, Colombia, Ecuador y Haití como resultado del descontento social de amplios sectores. Según expertos, si no se lucha contra la desigualdad, resultará en mayores conflictos. El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó el jueves a Buenos Aires proveniente de Cuba y se quedará en Argentina. El nuevo canciller argentino, Felipe Solá, dijo que Morales arribó a Buenos Aires como asilado y después pasará a ser refugiado. Morales llegó con su ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA. Las cadenas iraníes Hispan TV y Press TV siguen siendo blanco de nuevos bloqueos de Google. El gigante tecnológico estadounidense suspendió esta semana las cuentas oficiales de YouTube de estas cadenas sin previo aviso. Así impide subir nuevos vídeos a esta plataforma. Google justifica su medida indicando que encontró violaciones a sus leyes, aunque no ofrece detalles al respecto. Ambas cadenas televisivas han sido objeto de censura mediática en reiteradas ocasiones. Fueron atacadas por última vez en abril pasado cuando Google cerró de manera simultánea sus cuentas de YouTube y Gmail. Rusia no podrá participar en los principales eventos deportivos mundiales durante 4 años por acusaciones de manipular datos del laboratorio de pruebas contra el dopaje. La Agencia Mundial Antidopaje tomó la decisión tras concluir que Moscú alteró los datos del laboratorio, falsificando pruebas y borrando archivos. El lapso de castigo incluye los próximos Juegos Olímpicos de verano e invierno y el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Los atletas rusos no podrán competir en las Olimpiadas bajo su propia bandera ni escuchar su himno nacional. El gobierno ruso denunció que la decisión es la continuación de una histeria antirrusa y que las sanciones son políticas. La semana en noticias. Dibujada sobre las paredes de una remota cueva en Indonesia, oculta en medio de bosques tropicales, una serie de pinturas rupestres está permitiendo a los científicos redefinir la prehistoria del arte. La cueva fue descubierta en diciembre de 2017. Ahora, después de 2 años de estudio, los arqueólogos aseguran que se trata de la obra de arte figurativo más antigua del mundo. Es un conjunto de escenas que representan imágenes de una cacería de figuras humanas y animales pintado hace casi 44.000 años en una gruta de la isla de Celebes. Seguimos ahora dándole una mirada a nuestra página web hispantv.com para repasar otras noticias destacadas. Francia ha estado paralizada toda la semana y los manifestantes advierten al presidente Macron que no habrá tregua de Navidad. Los manifestantes franceses ya registraron al cierre de esta edición de recuento la 8ª jornada de huelga contra el gobierno de Macron y parece que seguirá porque rechazan una tregua de Navidad. Salieron el jueves a las calles tras conocer los detalles de la reforma de pensiones que plantea implementar la administración de Emmanuel Macron. El miércoles el primer ministro galo dio a conocer detalles de la reforma y ellos siguen sin entenderla, por tanto han mantenido la huelga, las protestas en las calles, el transporte público incluso paralizado. En varias ciudades de Francia casi todo el servicio público de transporte dejó de funcionar y las unidades activas han estado abarrotadas. El centro de París colapsó por la afluencia masiva de vehículos particulares y centenares de ciudadanos que intentaban llegar al trabajo a pie o en bicicleta. Conozca detalles de nuestro corresponsal también en la página web. Tenemos un video disponible para que no se pierda nada de lo que ha pasado con la Confederación General del Trabajo, el sindicato convocante del paro general que ha prometido prolongadas jornadas hasta que no haya una respuesta
deseada por parte de la clase obrera francesa. Y otro de los temas colocados en primera plana de hispantv.com es este. La ONU dice que al menos 86 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. El representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, informó el martes de que al menos 86 defensores de derechos humanos fueron asesinados en esa nación sudamericana durante el año 2019. Y dijo: tengo que decir con tristeza e indignación que por lo menos 86 defensores y defensoras fueron asesinados en Colombia en lo que va de 2019. A muchos de ellos y ellas los conocíamos, supimos de su valor valiente. Asimismo, este representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia puso de relieve que la defensa de los derechos humanos en ese país es una actividad de alto riesgo. Como les había adelantado, la encuesta de la semana está relacionada con la nueva presidencia de Argentina. Por eso estamos preguntando en el sondeo de hispantv.com cuál es el desafío mayor que enfrenta el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández. 3 propuestas, a ver cuál es la más votada para darla a conocer aquí al final de recuento. La primera, lograr un crecimiento económico y renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La segunda, reactivar los servicios públicos marginados por la anterior administración. Y una tercera, lograr el consenso empresarial y popular para concretar sus objetivos. Les recuerdo que pueden votar desde ya y al final vamos a ver qué por ciento obtiene cada una de las propuestas y también vamos a dedicar unos minutos de análisis al tema. La semana en noticias. En las elecciones legislativas del Reino Unido, el Partido Conservador salió ganador haciéndose con 365 escaños frente a los 203 del Partido Laborista. El primer ministro británico Boris Johnson obtuvo la amplia mayoría parlamentaria que necesita para permanecer en el cargo e impulsar su plan de Brexit. El premier podría dar un giro a la situación adversa que vivió durante su elección en julio en reemplazo de Theresa May. Johnson renegoció el acuerdo de divorcio con Bruselas, pero no tuvo suficientes votos en la Cámara de los Comunes para aprobarlo. Ahora que Johnson tiene la mayoría absoluta del Parlamento, ha prometido materializar el Brexit en la fecha prevista el 31 de enero. Cientos de argelinos se movilizaron en las calles de la capital Argel en contra de los comicios presidenciales que se desarrollaron el jueves. Rechazaron las elecciones presidenciales al calificarlas de farsa. Reclamaron el aplazamiento de los comicios y la renovación de la clase política que acusan de corrupta. Las movilizaciones se realizaron en medio de los comicios presidenciales para elegir al sustituto del presidente Abdelaziz Bouteflika, forzado a dimitir el pasado 2 de abril. Tras su renuncia, los manifestantes pasaron a reclamar el desmantelamiento total del sistema que gobierna el país desde 1962. En un revés para Arabia Saudí y sus aliados, la ONU afirmó que no pudo verificar que las armas usadas en los ataques del pasado septiembre a instalaciones petroleras saudíes fueran iraníes. Se trata de un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Explica que la ONU ha examinado los restos de las armas usadas en los ataques en mayo contra la instalación de Afif, contra el aeropuerto de Abha en junio y agosto y contra las instalaciones de Aramco en septiembre. Y llega a la conclusión de que no se puede verificar que los misiles de crucero y drones usados en esos ataques sean de origen iraní. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para sancionar a las compañías involucradas en el gasoducto Nord Stream 2, que transporta el gas natural de Rusia a Alemania. La legislación obliga a la administración a identificar y sancionar a aquellas compañías y personas que colaboran en el proyecto. Estados Unidos alega que Nord Stream 2 aumentaría la influencia energética del gas de Rusia en Europa. Moscú ha afirmado que las sanciones no tendrían más efecto que ralentizar el proyecto. Alemania, a su vez, rechaza las sanciones extraterritoriales de Washington y su injerencia en las políticas energéticas de Europa. En respuesta, Berlín amenaza a Estados Unidos con sanciones europeas. La semana en noticias. Los líderes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia acordaron estabilizar la situación en el este de Ucrania. Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, los presidentes de los dos países enfrentados desde 2014 en el último conflicto bélico en curso en Europa, se vieron el lunes en París. Ahí también estuvieron presentes el anfitrión, el presidente Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel. El principal resultado del encuentro en el Palacio del Elíseo fue un calendario desde ahora hasta marzo que incluye un nuevo intercambio de prisioneros antes de fin de año.
Nuestras discusiones nos permitieron hoy avanzar en todos estos puntos. Los temas de la retirada, el tema de los prisioneros, la aclaración del alto el fuego y una agenda de confianza en las evoluciones políticas de los siguientes meses. Los países contribuirán a la liberación de todos los detenidos antes del 31 de diciembre de 2019, según el principio de todos frente a todos. El calendario prevé la aplicación efectiva del alto el fuego en la misma fecha y en marzo de 2020, la retirada de Fuerzas Armadas y equipamiento militar de las llamadas 3 zonas de repliegue. El formato de Normandía remite a esa región francesa en la que los mandatarios de esos 4 países se reunieron por primera vez en junio de 2014, cuando la sublevación armada se convirtió en guerra abierta en el Donbass. Desde octubre de 2016 en Berlín no se habían vuelto a reunir. Las partes coinciden en que la cumbre, que se prolongó más de 8 horas, no resolverá el conflicto. Pero mi sensación de esta reunión aquí hoy es que hay buena voluntad para resolver preguntas difíciles, y esta buena voluntad siempre es necesaria si quieres resolver problemas políticos. Uno de los temas espinosos es la situación en Donbass y Crimea, porque Ucrania ve a estos territorios como suyos. Rusia se ha anexionado mediante un referéndum a Crimea y pide una alteración en la situación en Donbass mediante un cambio de la constitución ucraniana. Necesitamos sincronizar el proceso de negociación con el acuerdo político. En primer lugar, significa enmiendas a la Constitución que garantizarán el estatus especial de Donbass en términos constantes. El presidente ucraniano, por su parte, rechazó federalizar su país. La lista de desacuerdos es amplia, pero la cumbre abrió una perspectiva de diálogo. Las partes instaron a poner en marcha en los próximos 4 meses las condiciones de seguridad y políticas para que pueda haber elecciones locales en el Donbass. Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina. El peronista prometió acabar con la crisis económica heredada de su antecesor, Mauricio Macri. ¡Alberto presidente! ¡Alberto presidente! Argentina celebra la partida de Mauricio Macri y la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. En medio de ovaciones y una multitudinaria marcha, Fernández se convirtió en el 54º presidente del país. El peronista asumió su cargo ante la Asamblea Legislativa, recibiendo la banda y el bastón presidencial de manos de Macri. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. De centroizquierda y conocida como una persona moderada y pragmática, Fernández ganó las elecciones del 27 de octubre en la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner. Se hizo con el 48% de los votos frente al 40% de Macri. Su principal desafío, sin duda, será encarrilar la economía argentina. El país está sufriendo una inflación superior al 50% anual, una economía en recesión y una pobreza cercana al 40%. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En su mensaje al Fondo Monetario Internacional, Fernández dejó claro que Argentina no podrá pagar su deuda externa hasta que no haya crecimiento económico en el país. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Hablando de la política exterior, Fernández se refirió a las Islas Malvinas y prometió defender los derechos soberanos del país sobre estas islas. Y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Horas después de asumir el cargo, Fernández tomó juramento a los ministros de su gabinete en la Casa Rosada. Con este equipo, Fernández, de 60 años, intentará sacar a Argentina de una situación que el propio presidente calificó como catástrofe social. Y a la noticia de la semana, la noticia más destacada del continente latinoamericano, vamos a dedicar el segmento de análisis y la recta final de recuento. Decía la cantautora argentina, cambia, todo cambia, y cambió el gobierno de Argentina. De Mauricio Macri pasamos a Alberto Fernández, el dúo de los Fernández, con muchos retos y desafíos. Por eso preguntamos en el sondeo de la semana, ¿cuál es el desafío mayor que enfrenta el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández? Conocidas las 3 variantes, aquí los resultados. Pues bien, por la primera,
Lograr un crecimiento económico y renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el 62.5%. Segunda, reactivar los servicios públicos marginados por la anterior administración, el 13.9%. Y la tercera, lograr el consenso empresarial y popular para concretar sus objetivos, el 23.6%. La primera ha sido la más votada, lograr un crecimiento económico y renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué piensa un argentino? Vamos hasta Buenos Aires, vamos con el analista Guadi Calvo para conocer su opinión a propósito del tema. Guadi, saludos desde Recuento, desde Teherán. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación a tu programa. Hoy hablamos de desafíos. Son muchos los desafíos que enfrenta Alberto Fernández. ¿Qué opinas al respecto? ¿Dónde tendrá que concentrarse? Bueno, es muy difícil decir uno de los grandes desafíos que tiene el presidente Fernández, ya que es bien conocido ya en el mundo, tristemente conocida, la deuda que ha concretado el gobierno anterior. Ha provocado que el Fondo Monetario Internacional le dé para la campaña política, porque los dineros de ese préstamo no han llegado al pueblo argentino y fue para la campaña presidencial de Macri, casi el 60% de los fondos del Fondo Monetario. Esto hoy lo va a tener que pagar el pueblo argentino, mientras el presidente Macri se ha retirado tranquilamente a su casa. Esto es el gran reto que frente a los mercados internacionales tiene el presidente Fernández, pero a partir del desgobierno de Macri, todos los niveles todos los niveles de la comunidad argentina han bajado en calidad de educación, en calidad de salud, en calidad de vivienda. Han reducido el país a un estado de guerra. Cualquiera que vea los números de Argentina va a pensar que hemos estado en guerra estos últimos 4 años. Y si todo esto fuese poco, las políticas de Macri junto a los grandes emporios mediáticos, los grandes diarios, los grandes canales de televisión, las radios, han machacado constantemente sobre el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, abriendo lo que se llama la grieta y generando un profundo odio desde el antikirchnerismo hacia los representantes de este nuevo gobierno, y no solamente los representantes del nuevo gobierno, sino sus seguidores. Quizás sea el mayor desafío, porque las políticas de Macri, las políticas mediáticas de Macri han producido una raya insalvable en la sociedad argentina, y creo que van a pasar muchos años, quizás décadas, para que esta raya pueda empezar a borrarse. Las diferencias en la sociedad argentina hoy son muchísimas. Hay familias divididas, hay hermanos enfrentados con hermanos, que en el marco de otra realidad yo me animaría a decir que Macri nos ha dejado al borde de una guerra civil. Una terrible herencia, Guadi. Gracias por el análisis desde Buenos Aires. Muy bien. Gracias, Jaime, por tu invitación, y siempre dispuesto a acompañarte en tus programas.
Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. A ustedes también, como siempre, un feliz fin de semana. Y con esta edición de Recuento, pues cierro esta etapa de mi carrera profesional en Hispan TV. Pero antes del adiós, agradezco a todos los que hicieron realidad mi sueño, la concreción de este resumen de noticias, Recuento, un proyecto al que dediqué todas mis energías y que fue posible por el empeño de muchos que están detrás de las cámaras. Me marcho convencido del perfeccionamiento y la entrega de otros y también de la fidelidad de la audiencia a la que siempre me debo y siempre estaré con ella. Fue un gusto y un placer haber estado en este plató y en otros de esta cadena de televisión que me llevo entre mis mejores momentos profesionales. Gracias a todos y como siempre les digo, pásenlo bien.